Buenas tardes, jóvenes señoritas. Vamos a continuar con el área de sociales, la unidad 3. En esta vamos a ver los procesos revolucionarios, pero para empezar con el tema número 1 se llama las reformas borbónicas. Vamos a recordar que terminó la Edad Media y surgen los estados modernos en Europa, donde el monarca, es decir, el rey, es el más importante y va a hacer todo lo posible en cuanto a las relaciones internacionales para que sean diplomáticas y sobre todo tengan solidez con los lazos matrimoniales que se vayan a desarrollar en esta. Acá tenemos a los reyes católicos. Ellos tienen 7 hijos. De todos ellos van a morir 2 muy pequeños y los otros van a llegar a casarse. De ellos vamos a hablar un poquito de Juana I de Castilla, quien se va a casar con Felipe I de Castilla. Si les da curiosidad, investiguen un poco acerca de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Es una historia muy interesante. Ellos dos tienen a uno de sus hijos más destacados, Carlos I de España, va a llegar a gobernar España y va a ser Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego de él va a estar Felipe II de España, con el que precisamente su reino va a ser el que más destaque por su capacidad económica y administrativa. Luego de él está Felipe III, de ahí va a ir decayendo, ¿no? Él se va a casar con su prima, o más bien sobrina, con su sobrina se casa y tienen a Carlos II, quien no va a tener descendientes, y es por eso que se da la guerra de sucesión. En este momento todos ellos pertenecen a la casa de Austria, es decir, son descendientes de Austria. Van a ser llamados también los Habsburgo. Entonces, como ya no hay descendientes de los Habsburgo, ¿quién va a quedarse con la corona española? Es la pregunta que se hacen Francia, Austria y Hungría. ¿Por qué se hacen esa pregunta? Porque ellos se disputan aquello, porque como sus lazos matrimoniales, no solamente de ellos, sino de sus hermanos, tienen relación con ellos también, van a tratar de competir. Primero que nada, va a estar Austria-Hungría con Leopoldo I, quien va a proponer al archiduque Carlos. Y este archiduque Carlos va a ser apoyado por el territorio de Aragón, porque va a ser descendiente precisamente. Entonces, Inglaterra, Prusia y Países Bajos lo apoyan. Dicen, debería ser él. En Francia están los Borbones. Los Borbones tienen influencia en Castilla. Dicen, no, debería ser el nieto de Luis XIV. ¿Y quién es el nieto de Luis XIV? Felipe V, o Felipe d'Anjou, así se le llama. Al final sucede que Leopoldo I en esta guerra, ¿no?, muere. Y el archiduque Carlos va a Austria y es coronado, ¿no? Entonces, acá está el imperio austrohúngaro. Los otros países, reinos, Inglaterra, Prusia, Países Bajos, todos ellos dicen, ay no, si este emperador se une a España o va a ser su territorio también España, estamos perdidos, nos van a invadir por un lado y por el otro lado, no. Mejor que sea nomás Felipe V el rey de España. Y con el tratado de Utrecht de 1713 termina esta guerra de sucesión y tenemos a Felipe V en la silla del monarca, descendiente de los Borbones. Es por eso que se le dice a lo que vamos a ver las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, ¿por qué se dan? Sucede que en nuestro territorio, somos colonia, ¿verdad?, hay decaimiento de la actividad minera, ya no hay mineral, ya no hay trabajadores. En cuanto a otra economía comercial, se ve que los americanos pueden subsistir sin la mercancía europea. No, algo que preocupa mucho a España. Por otro lado, los ingleses, después de la guerra de sucesión, firman con España un derecho de poder comercializar con las Américas. Entonces, promueve, además del contrabando, que sus
mercancías lleguen a este territorio. Además que esta distancia entre el rey de España y los virreinatos de acá era muy grande. Sucedía que las autoridades de nuestro territorio, virreyes y demás, estaban casi independientes de lo que el rey de España decía. Entonces, las reformas borbónicas dicen, o más bien tienen ese objetivo, ¿no? De hacer que, por un lado, España recupere el poder, no solamente en las colonias, sino a nivel mundial. Por otro lado, que debería ganarse de cualquier mercancía derivada de las colonias. ¿Qué quiere decir? Toda la materia prima que se extrae de las colonias llega a España, se las tiene que transformar para poderlas comercializar. Por otro lado, se dice que el rey tiene que aplastar al poder criollo, porque ese poder criollo puede hacer que la gente se rebele contra el rey, entonces, porque quieren gobernar. Por eso se los quiere eliminar o hacerlos a un lado mínimamente, ¿no? Y además aumentar la recaudación de impuestos. Y todo esto lo vamos a ver enseguida. Primero que nada, las reformas político-administrativas. Se va a dividir el virreinato del Perú, que era desde Panamá hasta Chile, en otros virreinatos. Aquí está Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Además que se van a sumar las capitanías generales en Chile y Venezuela. Eso primero que nada. Se va a designar otras labores a los intendentes. Aparecen la figura de los intendentes en lugar de los corregimientos, porque gracias a Túpac Amaru se sabe que los corregidores son unos abusivos que andan pidiendo impuestos a los indígenas, pero no se sabe nada de esos impuestos, cómo van ni nada, ¿no? Y ellos suben o bajan a su gusto. Es a partir de ahí que aparecen las intendencias, que es propio del modelo francés. Por otro lado, las reformas eclesiásticas. Los Borbones dicen que el poder de Dios se va directamente hacia los monarcas. Los monarcas tienen el poder de Dios, digamos, directamente. No hay intervención. Mientras que los Habsburgo decían, la Iglesia nos da el poder. Entonces, aquí está la diferencia. Los Borbones no reconocen a la Iglesia. Entonces, quienes estaban aquí con mucho poder eran los jesuitas. Y los jesuitas no obedecen al rey, obedecen al papa. Es por eso que las reformas borbónicas dicen que los jesuitas deben ser expulsados para evitar las convulsiones o alguna rebelión. Además que se tenían que hacer modificaciones en la educación, pues los jesuitas tenían todo el poder educativo dentro de este territorio. Todas las propiedades, que eran muchas, por cierto, de los jesuitas, pasan a una junta de temporalidades. Esta junta de temporalidades las va a rematar, las va a vender y así obtener cierta ganancia para la corona española. Se retoman las visitas generales. Las visitas generales es cuando un representante del rey llega al territorio y precisamente hace una especie de auditoría en la que se va a demostrar qué faltas se estaban cometiendo dentro de este territorio, además de algo bueno, se ha incursionado en la ciencia en nuestro territorio precisamente, ¿no? En cuanto a las reformas militares, al principio, cuando llegan los militares en nuestro territorio, no eran militares con formación. En su mayoría eran soldados o personas que se atribuían ser soldados y que venían simplemente para buscar fortuna, nada más. Con las reformas borbónicas se dice que estos militares deberían tener formación y estar dispuestos a defender este territorio, ¿no? Con cierta conciencia de nación. Entonces es a partir de ahí que se crean los refuerzos españoles en España. Si hubiese, digamos, alguna revuelta aquí en América, directamente se vendrían y combatirían en alguna guerra.
Se hacen las construcciones de fuertes y fortines para expulsar a cualquier invasor. Además se llama a formar a las milicias locales, que van a ser precisamente los criollos interesados en aquello. Continuando, las reformas económicas comerciales tiene aquí una característica bien clarita y es sencilla. Antes de estas reformas, todo lo comercial tenía que pasar por las Antillas. Y tú sabes, hasta en películas salió los Piratas del Caribe aquí, en las Antillas, en el Caribe. Había mucho problema. Entonces, para evitarse tanto lío, desde 1740 se habilita la ruta de Cabo de Hornos, que es esto precisamente, ¿ya? Y al habilitar esta ruta de Cabo de Hornos, se va a habilitar otros puertos hasta llegar al Callao. Estas rutas que venían por las Antillas también tenían que llegar al Callao porque era el puerto más importante de las colonias españolas. Por otro lado están las reformas fiscales. Aquí hablamos de impuestos. ¿Te acuerdas que había el impuesto de alcabala, que era compra y venta, un 2%, pero esto lo suben a un 6%? Y esto se profundiza más porque España ve en América una especie de generador de materias primas, como ser el algodón, digamos. Todo el algodón recogen y se lo llevan a España y con ese algodón crean telas y esas telas las vuelven a traer aquí y las venden a altos precios. Entonces, esa era la forma de generar más dinero para ellos. Sucede que no solamente España ahora estaba comercializando en América, sino también Holanda, estaba Francia, estaba Inglaterra. Entonces, pasa que los españoles dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer con nuestras mercancías? Nada. Les vamos a repartir a los indígenas y que ellos vean cuándo nos paguen, pero nos tienen que pagar. Entonces, una manera de comprometer al indígena a trabajar de manera casi gratuita era eso, con el repartimiento. Les repartían mercancía europea, española principalmente, y el campesino tenía que pagarla, el indígena tenía que ver de dónde sacar dinero. Y era una manera también de engancharlo a la mita, obligarlo a trabajar en la mita obrajera, o en la mita minera o en la agrícola. Por otro lado, el tributo indigenal se profundiza y se lo regulariza, se lo controla mucho más. Las consecuencias básicas son estas. Primero que nada, este quiebre con los criollos hace que esta clase, los criollos, se resientan, se alejen de la corona española y sean ellos mismos quienes promuevan las gestas libertarias. Anteriormente, antes que ellos, están las gestas indígenas, las rebeliones indígenas. Pero cuando vienen las reformas borbónicas y los hacen a un lado a los criollos dicen, va, entonces yo no voy a pintar nada acá, prefiero hacer libre y que se vayan los españoles con sus reformas borbónicas y todo lo demás. Los criollos van a empezar a gestar precisamente aquellas revueltas que vamos a terminar de tener con la guerra de la independencia, ¿no? Sucede que Inglaterra va a fortalecerse marítimamente, va a estar la revolución industrial, va a estar también la monarquía constitucional, va a ser este reino muy fuerte, mientras que Francia va a empezar un declive fuerte porque ha perdido mucho y la monarquía termina con la decapitación de Luis IV de los Borbones. Para terminar, aquí te dejo las actividades. Atiende bien, en la carpeta y en el archivador. Eso quiere decir dos cositas. En la carpeta un cuadro sinóptico con esta información y en la carpeta este mapita. De igual manera te voy a mandar una imagen de cada uno. Espero que estés bien. También te voy a estar poniendo algunas actividades en el Classroom. Un abrazo a cada uno.